monitores y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y bueno, estamos conformados por Fabián Cruz Diego, Fisher Bautista Brandon Uriel y su servidora Cruz Guzmán Ana Yancy. Y el tema de hoy vamos a presentar el tema de uveitis. Bien, iniciando con el tema de uveitis, pues este se define como la inflamación de la capa vascular o de la uvea, que está conformada por el iris, que es la porción coloreada del globo ocular suspendido entre la córnea y el cristalino, y que se adhiere a los procesos ciliares que aquí se pueden observar, constituido por melanocitos que van a determinar su color, fibras radiales y circulares del músculo liso. No vamos a andar tanto en eso, son solamente pequeños detalles para tener en cuenta. El cuerpo ciliar, que está también en la porción anterior de la uvea, como una continuación de la coroides, aquí está la coroides, desde la ora serrata hasta un punto detrás de la unión entre la esclerótica y la córnea. Y coroides, esta es la porción más posterior de la capa vascular y está tapizando mayor parte de la cara posterior de la esclerótica. Producen melanina y aportan el color pardo de esta capa en el fondo. Bueno, yo soy Diego. Primero que nada, me disculpo si se escucha mucho ruido, pero están tirando cohetes aquí en mi calle, entonces, perdón. Yo les voy a dar... Perdón. Ya les voy a dar la clasificación de la uveitis y, bueno, según nuestra guía de práctica clínica, puede clasificarse de acuerdo a diversos parámetros. El primero de ellos se refiere a la localización anatómica de la inflamación. Se va a definir como uveitis anterior cuando la inflamación se localiza en la cámara anterior y puede afectar al iris, en cuyo caso se va a denominar como iritis, al cuerpo ciliar, en cuyo caso se denomina ciclitis anterior, o a ambos, en cuyo caso se denomina iridociclitis. La uveitis intermedia, la inflamación se localiza primariamente en el vitrio y puede afectar al cuerpo ciliar, en cuyo caso se denomina como ciclitis posterior, perdón, o a la membrana del canal hialoideo o del vitrio, que también se la pueden encontrar como la membrana hialoides, en cuyo caso se denomina como hialitis. Y bueno, para referirnos a la pars planitis, que más adelante se lo van a explicar, la uveitis intermedia idiopática. Y en la uveitis posterior, donde la inflamación se va a localizar en la retina o coroides, pudiendo ser coroiditis focal, multifocal o difusa, si afecta al coroides, retinitis si afecta a la retina, y corioretinitis o retinocoroiditis, dependiendo a qué estructura afecte primero. Por último, si afecta a la cabeza del nervio óptico y a la retina adyacente, se denomina neuroretinitis. Y ya la última es la panuveitis, en la cual la inflamación se ubica en la cámara anterior, retina, vitrio o coroides, pero es difusa y no predomina en ninguno de estos segmentos. La siguiente, por favor. Bueno, también se puede clasificar de acuerdo a la evolución de la enfermedad en aguda, crónica y recurrente. La uveitis aguda es de inicio brusco y tiene una duración limitada de menos de 3 meses. La crónica es persistente, es decir, que dura más de 3 meses y tiene recaídas en menos de 3 meses de finalizar el tratamiento. Y la recurrente es que son episodios repetidos, separados por periodos de inactividad sin tratamiento de más de 3 meses. Es decir, que al final del tratamiento pasan más de 3 meses antes de una nueva recaída. La siguiente, por favor. Bueno, también la podemos clasificar de acuerdo a su morfología. Esto yo encontré que muchos ya no lo utilizaban, ya que muchas de las uveitis empiezan como no granulomatosas y a lo largo de su evolución se transforman en granulomatosas. Pero bueno, las granulomatosas son principalmente uveitis posteriores, aunque se pueden ubicar en cualquier parte de la uvea. Se observan nódulos ricos en células epiteloides y células gigantes rodeadas de linfocitos. Y en la superficie posterior de la córnea pueden verse depósitos inflamatorios que están constituidos por células epiteloides y macrófagos. Y la no granulomatosa se refiere a las uveitis principalmente anteriores, que tienen una reacción inflamatoria que se caracteriza por una infiltración linfocitaria de células plasmáticas y ocasionalmente con mononucleares y es de intensidad variable. La siguiente, por favor. Este es un cuadro entre las diferencias clínicas de las uveitis granulomatosas y no granulomatosas. Podemos ver que las no granulomatosas principalmente son de inicio agudo y las granulomatosas insidioso, así como un dolor más marcado en las... Perdón. Así como un dolor más marcado en las no granulomatosas que en las granulomatosas. En cuanto a todo lo demás, se observa más que nada todo marcado en la no granulomatosa y los principales cambios están en los precipitados queráticos, los cuales son blancos y pequeños en las no granulomatosas y grises y grandes en las granulomatosas.
Si luego le quieren echar una leída más a profundidad, pero bueno, lo que les digo, agudas son no granulomatosas, crónicas son granulomatosas. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, se pueden clasificar según su lateralidad, como unilaterales si afectan un solo ojo o que no afectan dos ojos simultáneamente en el mismo brote, o bilaterales que afectan ambos ojos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿alguna duda de esta clasificación? ¿No? No, Bueno, muchas gracias. No, ahora, bueno, comenzando con uveitis anterior, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Como ya les dije, la inflamación se va a localizar en la cámara anterior, pudiendo ser iritis, ciclitis anterior o iridociclitis. Y bueno, esta se caracteriza por presentar exudados en la cámara anterior, una dislocación del iris y una pupila contraída y perezosa. Representa el 68% de todas las uveitis, haciéndola la más común en nuestro interno, y afecta ligeramente más a hombres y que estos sean mayores de 65 años. A su vez, este igual puede clasificarse, la siguiente, por favor, en aguda y crónica. Las vamos a dar así porque, como bien pudieron ver, hay muchas etiologías posibles, entonces esto es como que para simplificarlo más. La aguda, igual como ya les dije, menos de 3 meses de duración, de inicio súbito, puede ser uni o bilateral, y esta es la más común. Y la crónica, igual de inicio lento e insidioso, cuyos síntomas persisten más de 3 meses y tienen recidivas en menos de 3 meses. Es menos frecuente que la aguda y esta por lo general es bilateral. La siguiente, por favor. Como ya les digo, tienen muchas etiologías, entonces también intentamos clasificarlas en etiologías que son de la uveitis aguda y de la uveitis crónica. La principal etiología es las espondiloartropatías en la clasificación de autoinmunio sistémica, y de estas las más importantes son la espondilitis anquilosante y el síndrome de Reiter. Pero también hay que tener en cuenta las infecciosas, ya que representan del 5 al 8% de la prevalencia, y se encuentran herpes simples, zóster, enfermedad de Lyme, parasitosis, entre otras. Algunos refieren tuberculosis, pero es más que nada de la crónica. Pero en segundo lugar, en las no infecciosas oftalmológicas tenemos a la idiopática asociada al antígeno leucocitario humano B, y esta puede predisponer a que se desarrollen las espondiloartropatías, que ya les hablé, por lo cual muchas veces van ligadas. Dentro de las no infecciosas también se encuentran enfermedad inflamatoria intestinal, sarcoidosis, la artritis crónica juvenil, entre otras. Y las autoinmunes sistémicas, aparte de las espondiloartropatías, se encuentra el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Behçet y el síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. En A ver, otros... doctor, pero si nos preguntaran cuál es la etiología principal de las uveitis anteriores en general, ¿tú qué dirías? La idiopática asociada a HLA-B27, La pero... idiopática. Exactamente, esa sería la respuesta correcta. Digamos que el 90% de las uveitis anteriores no tienen una causa como tal. Le podemos hacer todos los estudios que nos va a platicar el doctor al rato y todo sale negativo. Entonces, es sobre todo las que son agudas y por primera vez, la inmensa mayoría de las veces son idiopáticas. Seguimos, doctor. Sí. Bueno, por último, en otros, aparte de traumatismos, aquí se incluyen los síndromes que se llaman síndromes de enmascaramiento, que se refieren a neoplasias que pueden simularnos a una uveitis. La siguiente, por favor. Bueno, y las crónicas, igual, principalmente idiopática. También se encuentran las espondiloartropatías, como lo mencionaba, tuberculosis, lupus, sarcoidosis, clamidia, sífilis, enfermedad de Lyme, la posquirúrgica, la heterocromía o heterocrómica de Fuchs y la enfermedad de Behçet. La heterocrómica de Fuchs yo encontré que puede estar asociada a toxoplasmosis y toxocariasis, por si también la llegaron a encontrar así. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su clínica de la uveitis anterior aguda, como ya les dije, es un inicio súbito. Se caracteriza por un dolor intenso, fotofobia, el enrojecimiento de ojo que está asociado al lagrimeo, ojo rojo, miosis, el cual predispone a la formación de sinequias tanto anteriores como posteriores hacia el cristalino, una disminución de la agudeza visual, visión borrosa, el lipopio, que se refiere a la presencia de fibrina y células inflamatorias de color blanquecino en la parte inferior de la cámara anterior, y el fenómeno de Tyndall, que se refiere a la turbidez de la cámara anterior. La siguiente, por favor. Para los signos y síntomas de la uveitis anterior crónica suelen ser asintomáticos y de presentar los síntomas no son tan llamativos como en la uveitis anterior.
Estos se presentan con un dolor y enrojecimiento escaso y más que nada son importantes por sus complicaciones, las cuales pueden ser cataratas, déficit visual, las lesiones corneales, aumento de la presión interna del ojo, el edema macular cistoide, el desprendimiento retiniano y una queratopatía en banda calcificada. La siguiente, por favor. Ahora, para el diagnóstico, este va a ser complejo, ya que como les digo, está asociado. A ver, doctor, pero pero dinos así clínicamente con datos muy específicos, ¿cómo puedo diferenciar, por ejemplo, un paciente que tiene una uveitis? ¿Cómo puedo saber que no es conjuntivitis? Porque es muy parecido, ¿no? Los dos cursan con ojo rojo, algunos pacientes te refieren fotofobia, algunos te refieren que ven borroso. Entonces, ¿cómo pudieras tú saber si ese paciente está cursando con un cuadro de uveitis y no es conjuntivitis? Bueno, Porque eso llega muy frecuente a la consulta. lo que yo había encontrado, pero no sé si ya venía más en diagnóstico, era, lo mencionaban como precipitados granulomatosos y los nódulos en el iris. Pero imagínate que la uveitis que tiene mi paciente es no granulomatosa. ¿Qué le tengo que buscar para saber la diferencia? ¿El reflejo pupilar? No. No. ¿Cuál es el signo patognomónico de la uveitis anterior? El efecto Tyndall. El efecto Tyndall. ¿Y qué es el efecto Tyndall, doctor? Bueno, es la turbidez de la cámara anterior por presencia de proteínas que se superan, bueno, cuando pasan la barrera hematocular. De hecho, más adelante viene una forma de evaluarlo. Hematoacuosa. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar si ese paciente que trae el ojo rojo tiene uveitis o tiene conjuntivitis? Le voy a buscar el Tyndall. El Tyndall es en sí, bueno, el fenómeno de Tyndall es cuando tú pasas unas de luz a través de un espacio vacío. Esto, por ejemplo, sucede si tú vas al cine y que está todo oscuro, pasa las de luz y ves ahí las partículas de polvo flotando. Bueno, pues en la cámara anterior, esto se llama signo de Tyndall. Vas a hacer la hendidura muy pequeñita, muy delgadita, vas a aumentar la magnificación y vas a aumentar la iluminación y vas a ver cómo pasan las células inflamatorias en la cámara anterior. A eso se le llama signo de Tyndall. Cuando tú ves, las células son como más grandes y brillantes. Cuando tú ves el humor acuoso, que es como más denso, o tiene un puntilleo más pequeñito, a eso se le llama fenómeno de Flair o signo de Flair. El Flair son las proteínas que nos estás diciendo tú. Entonces, si yo veo un paciente con ojo rojo, tengo que diferenciarlo, en primer lugar, de una uveitis anterior. Los pacientes con conjuntivitis no cursan con disminución de la visión, es solo como subjetivo, pero tú le tomas la visión y la tienen conservada, a diferencia de los pacientes que tienen uveitis anterior, que sí tienen una franca disminución de la visión. Los pacientes con conjuntivitis tienen dilatación de los vasos superficiales y los pacientes que tienen uveitis anterior no tienen de los vasos profundos. ¿Y la presión intraocular cómo está, doctor? ¿Está alta, normal? Bueno, iba a dar en diagnóstico, pero decían que podía estar normal o baja. Puede estar normal o baja o a veces alta por el mismo proceso inflamatorio. Ok, doctor, sigamos. Bueno, como les digo, el diagnóstico para orientarlo a la etiología tenemos que tomar en cuenta toda una historia clínica completa y un examen exhaustivo físico del paciente. Podemos en una edad menor de 15 años orientarnos hacia una artritis idiopática juvenil, principalmente, entre otras como la toxocariasis o los demás son de la posterior. En el origen étnico también podemos encontrar la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada en los nativoamericanos, japoneses o coreanos, y la enfermedad de Beckett, o no sé cómo se pronuncia, en los turco-mediterráneos. También tenemos, como les digo, tenemos que considerar infecciones o en este caso parasitosis como la cisticercosis en Centro y Sudamérica
y oncocercosis, y en África subsahariana, perdón. Y para la ingesta de carne cruda, pensamos principalmente en toxoplasmosis, toxocariasis, un consumo de drogas por vía parenteral, una infección por VIH, así como prácticas sexuales de riesgo y en unas picaduras de garrapata, la enfermedad de Lyme. La siguiente, por favor. Oye, doctor, y por ejemplo, si yo te dijera que nos dijeras, más bien dicho, si yo te pidiera que nos dijeras los estudios así como básicos en un paciente que llega con un cuadro de uveitis, a eso se le llama perfil uveítico. ¿Qué estudios le incluirías, doctor, así bien específicos? Bueno, también no sé si son los que pones delante, pero es para empezar la determinación del antígeno leucocitado humano B27 para ver si es idiopática o no. También se incluían algunos estudios inmunológicos para detectar, perdón, es que los cuentes, para detectar si hay autoinmunidad y bueno, el examen oftalmológico completo, no sé si a eso se refiera. Más que nada es lo que refería la guía de práctica clínica, los estudios por así decir, los primarios y ya luego los de auxiliar para orientar a la etiología. Ok, mira, el perfil uveítico va desde algo muy básico, como la biometría hemática completa, la velocidad de sedimentación globular, y si dijimos que hay bastantes causas reumatológicas, entonces le voy a pedir un factor reumatoide, una proteína C reactiva, y le voy a pedir anticuerpos contra las etiologías más comunes, anticuerpos antitoxoplasma, anticuerpos antitoxocara, anticuerpos contra citomegalovirus, anticuerpos contra el virus del herpes, contra rubéola, y le voy a pedir una prueba de VIH. Con eso yo ya estoy como descartando lo más común. Ya si yo tengo ese mismo paciente, pero ya le hice todos los estudios estos básicos y salieron negativos, bueno, pues entonces ya me voy a encaminar sobre todo a cuestiones autoinmunes y ya voy a pensar en cosas como más raras como el Burkitt's Jarada o con la enfermedad de Behçet. Pero primero tengo que pensar como en lo más común, que es la artritis, el lupus, la toxoplasmosis, la toxocariasis, la tuberculosis. ¿Vale? Entonces tengo que descartarlo con mis exámenes básicos. Seguimos, doctor. Sí, doctora. Bueno, las siguientes son igual para orientar a la etiología. La siguiente, por favor. Estas son características oftalmológicas, igual para orientarnos a la etiología, dividiéndola por lateralidad, los precipitados granulomatosos, la involucración corneal, la hipertensión ocular, la transiluminación del iris, la heterocromía del iris, las sinequias posteriores, el hipopión, el ifema, escleritis y lo que les decía del ojo blanco, que son los síndromes de enmascaramiento. Aquí abajo vienen todas las abreviaciones, perdón, como les digo, tiene muchas etiologías, entonces, por si le quieren echar una leída, lo del perfil uveítico viene más adelante, entonces, la siguiente, por favor. Bueno, esta es todavía otra tabla donde tienen todavía más para orientarse. Y bueno, como les digo, la guía de práctica clínica menciona primero la realización oftalmológica, evaluando agudeza visual, ya que, dijo la doctora, está en los pacientes con uveitis anterior aguda y en los pacientes con uveitis anterior crónica nos va a indicar la presencia de complicaciones, como pueden ser cataratas o edema macular, el examen externo ocular para ver una hiperemia conjuntival, así como ciliar periquerática, del pupilar a los cambios luminosos. ¿Sí me escuchan? La siguiente, por favor. Sí, doctor, sí se te escucha. Ok. También recomiendan hacer la gonioscopía para evaluar el ángulo de drenaje del ojo entre el espacio entre la córnea y el iris. Lo definían como para evaluar indirectamente la inflamación o la formación de sinequias. La tonometría, como ya nos mencionó la doctora, la presión intraocular puede estar normal disminuida y, bueno, también aumentada. Y en el examen de fondo de ojos, descartar hallazgos de todos los estudios que, es la biomicroscopía con lámpara de hendidura. Esta también es importante para encontrar ya sea sinequias anteriores o posteriores,
Los nódulos en el iris, como pueden ser de Coepe, que están en el borde pupilar, los de Busaka, que se encuentran en el estroma del iris, en la uveitis granulomatosa, así como también puede haber precipitados queráticos. Yo encontré que normalmente son pequeños, pero también podría aparecer de mediano tamaño, que están más o menos centrados, y estos nos refieren a una etiología como el herpes. Los de tamaño largo, con distribución triangular, también nos podrían orientar a una sarcoidosis o tuberculosis. Y bueno, también puede haber los que le llamaban cristalizaciones en el iris por deposición de inmunoglobulina, pero era muy raro de encontrar, entonces no lo anotamos. La siguiente, por favor. Y bueno, como ya nos dijo la doctora, es importante evaluar el fenómeno de Tyndall, que es la turbidez en la cámara anterior, y el hipocrio, que también ya nos dijo, son las proteínas que atraviesan la barrera y nos indican de manera indirecta la inflamación. El del lado A es el fenómeno de Tyndall, y en el lado B, en teoría, se está mostrando el flare a la hora de estarlo evaluando. Hay una escala que es del grupo SON, ¿me puedes dar la siguiente? Y es la que tenemos que utilizar en la guía de práctica clínica para evaluar el fenómeno de Tyndall. Se va a medir las células por campo y el flare va del grado 0 al grado 4, y a mayor número de células por campo y a mayor intensidad del flare, mayor grado. Esta está en la guía de práctica clínica, y la guía de práctica clínica dice que es obligatorio para la valoración de un paciente con uveitis tanto aguda como crónica. La siguiente, por favor. Ahora sí, estos son todos los estudios que nos recomienda la guía de práctica clínica realizarle a un paciente con uveitis. Principalmente mencionaban el tipaje del antígeno leucocitario humano, y la biometría hemática, el análisis de orina, anticuerpos antitoxoplasma, análisis de bioquímica de suero, serología, la proteína C reactiva que ya nos dijo la doctora, el factor reumatoide, la OVDRL, la enzima convertida de angiotensina en suero, anticuerpos antinucleares, la PPD, pruebas de alergia en la piel, anticuerpos anti-DNA, globulina beta-2 en orina, prueba de VIH, la velocidad de sedimentación glomerular y anticuerpos anticitometalovirus, junto con algunos estudios de imagen, como son la radiografía de tórax, tomografía computarizada y una resonancia magnética con gammagrafía con galio. No sé si sean todos los estudios necesarios, doctora, o haya más. Estos son todos los que traía la guía de práctica clínica. Así es, doctor, esos son como los básicos, ¿no? Ya de ahí, como ya tú te pudiste dar cuenta, hay pues muchas otras causas. Aquí lo que vamos a tratar de cubrir son las causas más frecuentes. Seguimos, doctor. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, igual, tiene que ir enfocado a la etiología, pero el tratamiento de la uveitis como tal es un tratamiento tópico para controlar el proceso inflamatorio del globo ocular. No recomendaban los tratamientos sistémicos a menos que se viera de una mayor gravedad o que ya fuera algún otro tipo de uveitis. Los tratamientos tópicos son los esteroides tópicos. De primera elección mencionaban el fosfato o acetato de prednisolona, mencionaban que los dos tenían una actividad similar. Son de primera elección, exceptuando las infecciones. Y bueno, son los principales los corticoides tópicos. También hay ciclopléjicos, pero no midriáticos, que son sintomáticos, nos sirven para evitar sinequias y disminuir el dolor al relajar el esfínter del iris, como son la atropina, el ciclopentolato y la fenileprina. Estos los mencionaban al 5%, la atropina. Una gota cada 3 horas. Y los otros los mencionaban solo como si estaban disponibles y si la atropina no surtía su efecto. Y bueno, los inmunosupresores. Ya habíamos platicado algo de la atropina. ¿Te acuerdas cuando vimos las quemaduras que también generan, las quemaduras por álcali que finalmente también generan un proceso inflamatorio severo? Entonces, a ver, doctor, retomando. Entonces, mi tratamiento de elección van a ser los esteroides. Dinos qué esteroides en gotas hay. Estaban el acetato y fosfato de prednisolona. Ajá. Y también estaba la metilprednisolona. La metilprednisolona no es en gotas. Bueno, ¿qué otros colirios hay? No sé si los de abajo sean en presentación tópica, la de dexametasona, fluorometalona, rimexolona, omatropina y escopolamina.
Bueno, la homatropina y la escopolamina no son esteroides. Entonces, eso también hay que revisarlo, doctor. Entonces, tópicos, cuando nosotros tenemos un paciente con un cuadro de uveitis que no sabemos de entrada si es infeccioso o no, entonces no le vamos a dar tratamiento sistémico, le vamos a dar únicamente tratamiento tópico, sobre todo si estamos como más que seguros de que no hay un proceso infeccioso. Pues le voy a dar de elección el acetato de prednisolona porque tiene mejor penetración en el globo ocular. ¿Y cómo se lo voy a mandar, doctor? ¿Cada cuánto le voy a mandar? Viene abajo, me das lo siguiente, por favor. Es en esta presentación, era una gota cada hora los primeros 3 días y luego ir bajando, bueno, aumentando el tiempo entre cada dosis. Los vas a ir espaciando. ¿Y por qué los vamos a ir espaciando, doctor? Bueno, encontré que tiene que ser una dosis de reducción, ya que para empezar tiene que ir quitándose la enfermedad y aparte podrían generar, tenía algo que ver con las cristalizaciones, según lo que había leído. Pueden generar glaucoma secundario. Entonces no lo puedes usar más de un mes. Entonces tienes que usar un esquema de dosis reducción. Entonces, el primero de elección es la metilprednisolona, que diga el acetato de prednisolona, o el fosfato de prednisolona, porque son los que tienen mejor penetración. En siguiente, digamos, la siguiente opción viene siendo la dexametasona en gotas. Tanto la dexametasona como la prednisolona son esteroides potentes, pero así como tienen una potencia alta como esteroides, como antiinflamatorios, también tienen una posibilidad alta de generar hipertensión ocular. Después de ellos seguiría por decir la triamcinolona, el loteprednol, el flaumetol, que son esteroides más suaves. También tienen un efecto antiinflamatorio más suave, pero también tienen un efecto hipertensor ocular menor. Entonces, se pueden sugerir en cuadros no tan severos de proceso inflamatorio. Y a esto le vamos a sumar, doctor, un midriático ciclopléjico, que ya habíamos platicado, que hay algunos que tienen más efecto midriático y otros tienen más efecto ciclopléjico. La atropina, en especial, tiene un efecto más midriático que ciclopléjico. Dijimos que nos dura casi 21 días la dilatación pupilar por atropina. Y en este caso está indicada cuando yo tengo un paciente que ya formó sinequias y quiero que se despeguen, entonces le voy a dar atropina. Si yo quiero un medicamento que sea más midriático que ciclopléjico, que diga más ciclopléjico que midriático, entonces le voy a poner omatropina o ciclopentolato o tropicamida. Ya habíamos platicado también que el ciclopentolato en la actualidad ya no se usa tanto por sus efectos adversos similares a los que da la marihuana, que da alucinaciones visuales y auditivas. Entonces, generalmente nos quedamos con tropicamida combinada con fenilefrina o con tropicamida sola o con omatropina. Y la voy a dar cada 8 horas, que es más o menos el tiempo de vida media que tienen estos fármacos. Igual lo voy a ir espaciando de acuerdo al proceso inflamatorio o cómo vaya cediendo el proceso inflamatorio. Por eso tengo que ir monitorizando el Tyndall. El Tyndall es el signo que nos va a dar la pauta a seguir para el manejo del tratamiento. Y dentro de nuestra exploración oftalmológica, que ya dijimos que siempre es la misma, en nuestra exploración con la lámpara de hendidura, bueno, aparte de que voy a estar evaluando el flare y el Tyndall, le voy a tomar la presión intraocular a mi paciente. Al principio, la presión intraocular puede bajar porque los procesos ciliares están inflamados y entonces dejan de producir humor acuoso. Posteriormente se normaliza o las mismas células inflamatorias, si es muy severa el proceso inflamatorio, tapan el trabéculo y se sube la presión, o bien si se forman goniosinequias,
que son adherencias del iris hacia el ángulo iridoesclerocorneal, pues también eso nos va a favorecer que aumente la presión intraocular. Entonces, todo eso lo voy a tener que valorar en mi lámpara de hendidura. Y en base a eso, en base al proceso inflamatorio que yo vaya teniendo, pues es el tratamiento que voy a establecer. Seguimos, doctor. Sí, doctora, perdón que están comentando más cohetes ahorita. Bueno, la siguiente. También la guía de práctica clínica menciona que para un control inmediato podemos indicar pulsos de metilprednisolona vía intravenosa 1 gramo por día en 3 dosis y se tiene que seguir por prednisona igual vía oral dosis reductiva. Se tiene que también tener una dosis de mantenimiento y si esta es superior a 10 miligramos por día de prednisona o el equivalente que estamos dando, se tiene que considerar el utilizar un inmunosupresor. Y este es el esquema que nos da la guía de práctica clínica, iniciando con lo que les digo, prednisona. Después de la metilprednisolona, la prednisona, su dosis inicial es 1 miligramo por kilo al día y luego reductivo de 40 miligramos al día, disminuyendo 10 miligramos por día cada 1 a 2 semanas. De 40 a 20 miligramos al día, disminuyendo 5 miligramos al día cada 1 a 2 semanas. De 20 a 10 miligramos al día, disminuyendo 2.5 miligramos al día cada 1 a 2 semanas. Y por último, de 10 a 0 miligramos al día, disminuyendo de 1 a 2.5 miligramos al día cada 1 a 4 semanas. Mencionan que también puede verse utilidad en la uveitis anterior crónica. En este esquema es el que más la beneficia, pero se puede utilizar también en la aguda. La siguiente, por favor. Y bueno, ya en cuanto a los inmunosupresores, mencionan 3 tipos que se pueden utilizar. Los últimos, los agentes alquilantes, yo encontré que en la actualidad están en desuso, ya que pueden presentar un efecto, le llaman explosivo, sobre el sistema hematopoyético, pudiendo producir pancitopenias bruscas. Entonces, los de primera elección que yo encontré eran las inhibidores de la célula T, como la ciclosporina A y el tacrolimus, y ya después los antimetabolitos como azatropina, metrotexate y el mofetil de micofenolato. Y si hay resistencia, se pueden indicar fármacos de segunda línea como son el certolizumab pegol, si la etiología de un paciente con iridositis crónica es la artritis reumatoide y que es resistente a manejos de primera línea, y el fingolimod en pacientes que tengan esclerosis múltiple. Por último, mencionan una posible vitrectomía, pero dicen que no ofrece una mejoría importante y solo se indica de última elección si la enfermedad progresa demasiado. La siguiente, por favor. Y bueno, las complicaciones que encontré son más que nada por la uveitis aguda, perdón, anterior crónica, como son edema corneal, cataratas, una panuveitis, el glaucoma, el desprendimiento de retina exudativo tradicional o la keratopatía en banda. Perdón, la siguiente. Bueno, ahora vamos a continuar con la uveitis intermedia. No sé si tengan alguna duda, chicos, de la uveitis anterior. No, muchas gracias, todo estuvo bastante bien. Ok, bueno, vamos a definir a la uveitis intermedia como el proceso inflamatorio que afecta principalmente a vitrio, pero también puede llegar a afectar a lo que es la retina periférica. Como lo estuvimos viendo, existen 3 subtipos de esta uveitis, que es la ciclitis posterior, la hialitis, pero la que nos vamos a concentrar en esta exposición va a ser la pars planitis, que bueno, esta se va a caracterizar por la presencia de un exudado blanco sobre la pars plana, que son los bancos de nieve, y también la presencia de células inflamatorias, que son las bolas de nieve, que bueno, ya estaremos hablando de ella más adelante. La siguiente, por favor. En cuanto a su epidemiología, la uveitis intermedia va a representar del 1.4 al 22% de las uveitis, y en el caso de la pars planitis va a representar del 10 al 12% en niños, por lo que la convierte en el tipo de uveitis más común en niños. En cuanto a su prevalencia, llega a ser de aproximadamente de 5.9 a 100,000 habitantes y su incidencia de 1.4 por cada 100,000. Afecta principalmente a ambos ojos, entre un 70 a un 90%, y se ha visto un predominio en el sexo masculino, afectándolos en un 65.6%. La siguiente, por favor.
Bueno, ¿cuáles son las causas? Principalmente va a ser la idiopática, pero también se puede dar por procesos infecciosos, como lo son la enfermedad de Lyme, la sífilis, y también por enfermedades autoinmunes, como son la presencia de antígenos leucocitarios humanos, y también había encontrado que se puede dar por enfermedades sistémicas, como lo son la sarcoidosis y la esclerosis múltiple. Y bueno, este tipo de uveitis está mediado principalmente por linfocitos T, y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un infiltrado de estas células a lo que son las vénulas retinianas, y bueno, esto nos van a crear un cuadro clínico de vasculitis que estaremos viendo más adelante. También habrá presencia de MHC2, lo que va a ocasionar que haya mayor reclutamiento de las células T y haya una inflamación del vítreo. Cuando se hacen estudios histológicos se pueden encontrar células que principalmente van a ser las células T en un 95%, de las cuales entre un 35 a un 90% van a ser células TCD4. También se pueden llegar a encontrar macrófagos, células epiteloides y células gigantes multinucleadas. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a sus manifestaciones clínicas, las más comunes va a ser la visión borrosa y los flotadores, aunque los pacientes pueden llegar a referir lo que son los ojos rojos, dolor y fotofobia, pero esto no es tan frecuente. La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la exploración? Bueno, pues la agudeza visual va a estar reducida, y cuando se realiza la exploración oftalmológica, uno de los hallazgos principales va a ser las bolas de nieve vítreas. Estas van a aparecer en el vítreo inferior, y bueno, la bibliografía la refieren que se presentan como mechones blancos o amarillos, y que está compuesto, pues, estas bolas de nieve. Bueno, principalmente van a ser células como son los macrófagos, células epiteliales y células gigantes. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las anomalías vasculares, como les había comentado, pueden llegar a haber una obliteración de las pequeñas vénulas, y también va a haber presencia de neovascularización periférica y hemorragias, pero esto es principalmente en niños. Y en el segmento anterior vamos a encontrar lo que son las sinequias anteriores y posteriores, como la vemos en esta imagen justo. También podemos encontrar las queratopatías en banda, también podemos encontrar cataratas o glaucoma. La siguiente, por favor. Bueno, también podemos llegar a encontrar lo que es el edema del nervio óptico, y bueno, este se llega a presentar en un 71% al inicio del cuadro de la uveitis intermedia. Y durante el curso de la enfermedad se presenta que, bueno, pues esto ya serían las complicaciones de esta uveitis intermedia, lo que es el edema macular cistoide crónico en un 50%, también se puede dar lo que es el glaucoma uveítico en un 15%, también se puede llegar a dar un desprendimiento de retina en un 22%, una hemorragia vítrea en un 28% y cataratas en un 20%, por lo que es importante que los diagnostiquemos a tiempo. La siguiente, por favor. Ahora sí, las lesiones en banco de nieve, bueno, pues estas van a aparecer en lo que es la ora serrata inferior y la pars plana, y estas se van a presentar como un exudado amarillo grisáceo, como la podemos ver en las 3 imágenes que está haciendo el favor mi compañero Fisher de señalar. Y bueno, este exudado está compuesto de células inflamatorias mononucleares, pero también está compuesto de tejido fibroglial, como lo es el colágeno vítreo, las células de Müller y los astrocitos fibrosos. La siguiente, por favor. Bueno, también nos vamos a ayudar de estudios de imagen, y el gold estándar para el diagnóstico de la pars planitis va a ser la angiografía de retina con fluoresceína. Y bueno, este estudio nos va a ayudar a permitir valorar la circulación retiniana y detectar el edema macular. Como lo vemos pues en esta imagen, vamos a encontrar una fuga de la fluoresceína en la mácula, y los vasos van a presentar una imagen de lecho. Y también se puede realizar una tomografía de coherencia óptica, y bueno, este nos va a ayudar a determinar si existe un acúmulo de líquido en la fovea. Y bueno, en la imagen podemos observar que va a haber un aumento del grosor foveal por
cavidades quísticas, que es como lo podemos observar en esa imagen. Así, la siguiente, por favor. En cuanto a los laboratorios, como esta uveitis intermedia está asociada con trastornos sistémicos, se realizan estos estudios para excluir síndromes enmascarados o enfermedades infecciosas que pueden llegar a estar presentes. Y bueno, los estudios que podemos realizar son lo que, ay, disculpe, perdón, es que creo que se me está yendo un poco el internet. No, el anterior fish, por favor. Ok, sí. Son los anticuerpos carcinoembrionarios en suero, la radiografía de tórax. También podemos realizar las pruebas serológicas para sífilis, la detección de anticuerpos treponémicos fluorescentes y los cultivos. Y bueno, dependiendo los hallazgos tanto en la historia clínica y la exploración, estos estudios se pueden ampliar. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a su diagnóstico diferencial, bueno, pues en esta tabla se resumen todas las enfermedades con las que pueden llegar a estar asociada esta uveitis intermedia. Y bueno, para no hacer más tardado esta exposición, bueno, pues les dejamos la tabla para que lo revisen con más calma. Bueno, en cuanto a su tratamiento, este tratamiento se va a realizar conforme el cuadro clínico vaya avanzando. Y bueno, el principal tratamiento van a ser los corticosteroides. Estos pueden ser sistémicos o pueden ser ya localizados. Los sistémicos se ocupan principalmente cuando hay casos bilaterales, también cuando existe una inflamación de moderada a severa, cuando existe una resistencia a esteroides locales y hay enfermedades sistémicas. Bueno, en primera instancia vamos a ocupar las perioculares y bueno, el medicamento principal es el acetónido de triamcinolona, que se administra 20 miligramos y bueno, este se aplica principalmente subtemporalmente para llegar a lo que es el espacio subtenor y también en el párpado inferior para llegar a lo que es el espacio retroseptal. La siguiente, por favor. Bueno, en caso de que la terapia local no sea eficaz o se observe una afección bilateral, vamos a administrar lo que es la prednisona oral. Se administra 1 miligramo kilogramo a día y bueno, la dosis va a disminuir gradualmente después de 2 semanas. Y se ha visto que este va a mejorar la visión y también los hallazgos en la angiografía. En caso de que tampoco funcione lo que es el tratamiento con los corticosteroides, vamos a llevar a cabo la terapia inmunomoduladora y se ocupan los siguientes medicamentos, lo que son la ciclosporina, el tacrolimus, la azatioprina y el metotrexato. La siguiente, por favor. Bueno, esta terapia inmunomoduladora se ocupa también para cuando hay una afección bilateral y cuando los corticosteroides fallan o no se toleran o están contraindicados. En caso de la ciclosporina, se administra en una dosis de 2.5 a 5 miligramos kilogramo día vía oral, o el tacrolimus se administra de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo día vía oral. Y estos medicamentos principalmente van a inhibir la activación del factor nuclear de células T activadas. En el caso de la daclizumab, bueno, pues este es un medicamento un poco más reciente y bueno, pues este es un anticuerpo monoclonal antirreceptor alfa de interleucina 2 y esta se administra en una dosis de 1 miligramo kilogramo intravenosa cada 2 semanas para tener en total 5 dosis. Y lo que va a realizar es que se va a unir a la subunidad alfa del receptor de interleucina 2 y esto va a inactivar a lo que son las células T autorreactivas. La siguiente, por favor. Y ya de última instancia, si todo el tratamiento anterior pues no funcionó, tenemos el tratamiento quirúrgico y tenemos 2 opciones, lo que es la crioterapia y la fotocoagulación con láser. Y esto nos va a ayudar a tratar 3 puntos, lo que es la neovascularización, también destruir el componente vascular de la uveitis
y eliminar el sitio de entrada de los mediadores inflamatorios en el ojo. La siguiente. No sé si tengan alguna duda o la doctora quiera agregar un comentario. No, yo creo que vas bastante bien. Yo sí te entendí. Entonces vamos a empezar con la uveitis posterior. Y bueno, el primero que vamos a tratar va a ser la uveitis por toxocariasis. Y bueno, este va a estar causado por el parásito intestinal común de los perros, que es el Toxocara-canis, que va a afectar principalmente a niños por que lo van a contraer por geofagia, contacto con perros o alimentos contaminados. Este parásito se va a diseminar por vía hematógena a lo que es el hígado, el pulmón, la piel, el cerebro y los ojos, donde va a haber una afección unilateral. Cuando el parásito, cuando la larva muere, va a crear una reacción inflamatoria y posteriormente va a generar un tejido de granulación, que es lo que vamos a ver. Y se pueden optar 3 formas clínicas. La siguiente, por favor. Bueno, la primera de ellas es el granuloma de polo posterior. Esta afecta principalmente a los niños entre 6 y 14 años y va a haber una afección visual unilateral. Las características del granuloma va a ser que este va a ser de color blanco amarillento, va a ser redondo y va a afectar principalmente a lo que es la mácula y el nervio óptico. Sus complicaciones principalmente van a ser líneas retinianas de estrés, también va a haber presencia de hemorragia subretiniana, va a haber distorsión de los vasos y un desprendimiento de retina. La siguiente, por favor. La segunda forma clínica es el granuloma periférico y este va a afectar principalmente, se va a presentar en jóvenes y adultos y las características de su granuloma es que este va a ser hemisférico, va a ser de color blanco y se va a encontrar en el ecuador y va a crear bandas vítreas. Estas bandas vítreas lo que van a ocasionar conforme se vayan desplazando es que va a ocasionar un desprendimiento de retina traccional, que es una de sus complicaciones. Y también otra de las complicaciones que se pueden llegar a presentar va a ser la heteropatía macular. La siguiente, por favor. Y por último, va a ser la endoftalmitis crónica. Y este va a afectar principalmente a niños entre 2 y 9 años y estos van a presentar lo que es leucorrea, estrabismo, pérdida visual unilateral y en la pars plana se va a presentar un exudado parecido a lo que vimos a la pars planitis. Y en sus complicaciones también vamos a tener un desprendimiento de retina traccional, una hipotonía y cataratas. Y el diagnóstico principalmente se va a realizar por ELISA para la detección de los anticuerpos contra el Toxocara-canis y en el caso de la afección ocular, este se va a tratar con corticosteroides, ya sea perioculares o sistémicos, y en caso de que ya haya un desprendimiento de retina, se va a realizar la cirugía. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la uveitis por toxoplasma, esta va a generarnos una corioretinitis por la mayoría de las veces unilateral, o bueno, casi siempre es unilateral. En algunos casos puede hacerse bilateral. También se genera más que nada por una reactivación de la toxoplasmosis, ya sea una toxoplasmosis adquirida y en algunos casos por toxoplasmosis congénita. La corioretinitis es de tipo focal, aunque en muy pocas ocasiones también puede presentarse como multifocal y se observa al examen oftalmológico como lesiones focales o difusas de color blanco, junto con necrosis de la retina. Y en casos avanzados se pueden observar lesiones cororetinianas pigmentadas en sacabocados que van a cicatrizar y se acompañan de una vitritis densa. Esto se debe a las células inflamatorias vítreas que se localizan por encima del foco de inflamación. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les dije, son las características biológicas de la lesión, lo que nos van a dar el diagnóstico junto con la serología frente a toxoplasma como un auxiliar. Puede complicarse el diagnóstico cuando ya les dije hay lesiones multifocales, lo cual es raro, y en este caso la presencia de las lesiones activas asociadas a cicatrices inactivas en el mismo ojo o en el ojo contralateral nos van a orientar a toxoplasmosis. Hay una imagen, si le das un clic, por favor.
es esta. Como ahí pueden ver, es una toxoplasmosis ocular y los focos antiguos se van a observar cicatrizados con áreas de hipo e hiperpigmentación y con bordes nítidos, y al lado va a tener un foco de reactivación de color blanquecino y con un borde mucho más difuso. La siguiente, por favor. Para tratar esta enfermedad, bueno, la meta es detener la multiplicación del parásito durante el periodo activo de la retinocoroiditis y minimizar el daño a la retina y al nervio óptico, por lo que la terapia se va a basar en la priminetamina, sulfadiazina y corticoides. Y hay criterios para iniciar el tratamiento, como lo son el compromiso del nervio óptico, lesión dentro de arcadas temporales o amenazando los vasos de la arcada, una lesión grande con hemorragia subretinal y o desprendimiento retinal seroso, inflamación vítrea severa, pérdida de 2 o más líneas en la agudeza visual, una inflamación retinocoroidal persistente que dure más de un mes, una retinocoroiditis toxoplásmica durante el primer año de vida y cualquier tipo de lesión en un paciente inmunocomprometido. La siguiente, por favor. Esta es la terapia clásica, que son 75 a 100 microgramos de pirimetamina durante 2 días, seguida de una dosis de 25 a 50 miligramos. Luego 2 a 4 gramos de sulfadiazina por 2 días, seguida de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 horas. 5 miligramos de ácido folínico diariamente durante 4 a 6 semanas y prednisolona oral, 1 miligramo por kilogramo diariamente desde el tercer día de la terapia, igual de una disminución gradual entre 2 a 6 semanas. Siguiente, por favor. Bien, ahora llegamos a la uveitis por el citomegalovirus. Este se presenta más que nada en pacientes inmunocomprometidos, háblese específicamente más en pacientes con SIDA, cuyo recuento de células CD4 es inferior a los 100 células por microlitro. Algunos refieren incluso 50. Suele afectar a un 20-30% de los pacientes con VIH-Sida. Características clínicas, pues es más que nada unilateral, pero en caso de complicarse el progreso de la enfermedad va a ser hasta el ojo contralateral. Los síntomas son como los anteriormente descritos en otras: la visión borrosa, los puntos ciegos o escotomas, objetos que flotan o mosquitos, algunos que refieren, fotopsias, luces intermitentes o pérdida de la visión central. Algunos refieren que el diagnóstico es clínico, otros que es necesario también encontrar el citomegalovirus por pruebas, pero a las características de la oftalmoscopía, pues se puede encontrar manchas en algodón, como se puede observar en la imagen, la hemorragia intrarretiniana, infarto retiniano y arteritis, que son las principales características de esta. Sus complicaciones van siendo más importantes el desprendimiento de retina y la pérdida de la visión completa, si no reciben tratamiento, el cual consiste en antivirales. Más que nada, el régimen primario va siendo el valganciclovir. El valganciclovir es un profármaco del ganciclovir. Es un profármaco que se puede tomar por vía oral, mientras que el ganciclovir es más que nada intraocular, intravítreo, intravenoso. Pero el principal con que se debería iniciar es el valganciclovir. Hay una terapia, como pueden observar, que es de inducción y otra de mantenimiento con el valganciclovir oral. Estos, que son más intravítreos e intraoculares, se reservan para aquellos que tengan un mayor riesgo a pérdida de la vista. Entonces, se puede utilizar ganciclovir, foscarnet, y ahorita pueden observar otros que son más el cidofovir, igual terapia de inducción, terapia de mantenimiento. Y aquí algunas que son monitoreos, que si se puede ver, se aplica más que nada para el valganciclovir oral por sus efectos en neutropenia, trombocitopenia y diarrea. Aquí cabe mencionar con el cidofovir, se ha asociado más que, como son pacientes que tienen VIH, pues reciben su tratamiento. La terapia antirretroviral de gran actividad, que más adelante vamos a ver un tipo de uveitis asociada a ellas, pero más se ha asociado si se agrega esa terapia. Y aquí pues se pueden notar los cambios de una retinitis por citomegalovirus que recibe el tratamiento, si pueden observar. Aquí es lo que yo me refería, que es la uveitis por recuperación inmunitaria. Este es un tipo especial de uveitis que igual es pacientes con
con síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, con citomegalovirus, retinitis por citomegalovirus, pero que reciben esta terapia, la terapia Targa, porque ya una vez que empiezan a recuperar sus células CD4, que su inmunidad empieza a estabilizarse una vez más, pues entonces comienzan a actuar este sistema inmune y genera una uveitis por recuperación inmunitaria, o también les llaman vitritis de recuperación inmunitaria, y sus características más que nada pues son que hay flotadores indoloros, visión borrosa, fotopsia, a veces puede venir dolor ocular y disminución de la agudeza visual. Se puede observar aquí. A pesar de que se manifieste esto, la terapia antirretroviral no debe suspenderse, debe continuar. Y además, esta uveitis puede presentarse en semanas o hasta incluso en 4 años, o sea, varía el tiempo. Más que nada se tiene que hacer una anamnesis completa. Y para evitar esta misma, algunos recomiendan que si se inició ya con la terapia antiviral para el citomegalovirus, se posponga por un tiempo la terapia antirretroviral. Ahora, de no tratarse que esta uveitis pues, nos lleve a una inflamación más crónica, complicaciones, pues puede llevarnos a sinequias posteriores, catarata, edema macular quístico cistoide, la membrana epirretiniana y la neovascularización, que esto también nos puede dar hemorragia vitrea espontánea. Y ya, eso es todo. Tratamos de resumir lo más posible, porque como dijo la doctora, sí es una enfermedad larga. Si pudieron notar, hay variedad de etiologías, desde sistemáticas infecciosas, características clínicas propias que nos pueden orientar y protocolos que seguir para diagnosticarlos, por lo que es una patología muy larga, pero pues espero que este resumen les haya convenido aquí y muchas gracias por su atención. Cualquier duda, no sé. Muchas Pues bien, gracias. doctores, la verdad es que es un tema complicado. Tratamos de que se enfocaran en las causas más frecuentes, las causas más comunes. La realidad es que con mucho en la consulta externa, pues una de las principales que vemos, pues la toxoplasmosis ocular. La toxoplasmosis ocular generalmente da panuveitis y da una uveitis terrible, un cuadro inflamatorio muy, muy severo y se puede hacer recurrente. En por ejemplo, en la 72, que es un hospital regional de zona, pues otra que vemos pues más o menos con frecuencia es la uveitis por VIH o por citomegalovirus. La verdad es que el citomegalovirus provoca una retinitis terrible, terrible. La verdad es que si no se trata pronto, se come la retina. Se terminan con agudezas visuales muy pobres, con desprendimiento de retina, con muchas, muchas, muchas complicaciones. Entonces, generalmente se tratan por vía intravenosa y por vía intravítrea. ¿Qué otra cosa es importante? De la toxoplasmosis ocular, doctor, ¿cuál es la más frecuente, la adquirida o la congénita? Adquirida, había encontrado yo reactivación de una adquirida. La más común es la congénita, doctor, que se reactiva. La congénita la adquiere la persona durante el embarazo y es por vía transplacentaria. Entonces el niño o el bebé nace con toxoplasmosis. La toxoplasmosis tiene cierta afinidad por el ojo y por el cerebro. Entonces son niños que ya nacen con un granuloma en la mácula y durante su vida van teniendo reactivaciones. Si tú ves un paciente con toxoplasmosis adquirida, lo primero que tienes que pensar es que tenga inmunosupresión, más frecuentemente por VIH. ¿Sale? Entonces, ¿y cuál es el tratamiento alterno de la toxoplasmosis ocular, doctor? Ya nos dijiste cuál es el tratamiento de elección, pero ¿cuál vendría siendo el tratamiento alterno? No, la verdad no sabría decirle, doctora. Por ejemplo, pues tú sabes que la alergia a las sulfas
es muy alta, es muy, muy frecuente la alergia de las sulfas. Entonces, el tratamiento de segunda elección, se pudiera decir, es la clindamicina. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, pues también que en el caso de la toxocariasis, el tratamiento quirúrgico se deja como última opción porque el quitar o el intentar quitar el parásito nos genera un proceso inflamatorio terrible que puede generar pérdida del globo ocular. Entonces, generalmente nos enfocamos a tratar el proceso inflamatorio que se presenta. ¿Alguna duda que tengan, chicos? No, doctora, muchas gracias. No. Doctora, gracias. Ok, entonces nos vemos mañana. Mañana yo creo que sí ya vamos a tener la clase más temprano, ahorita porque la verdad es que hoy tuve muchos pacientes, pero yo creo que ya mañana nos veríamos a las 5 igual, ¿sale? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, que pasen buenas noches. ¿Enviamos Igualmente, la hoja, hasta doctora? mañana. Mándeme. La hoja se la enviamos por equipo, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, doctora. Bueno, que pasen buenas noches, chicos. Ya Buenas nos- noches, doctora, que Igualmente. descanse. Bye. Buenas noches, doctor Cano.